La cosa se remonta a la prehistoria. Están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas, estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, que no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos brutísimos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Pues nosotras hemos dicho muchas veces que esa fue la misión más importante de nuestras vidas. No es fácil, no ha sido fácil, digamos, venir de los rincones de Colombia, de la selva, y venirse a enfrentar a este monstruo de cemento. Que no puede ser desdibujada y ser la puerta abierta para que termine incluyéndose una mano de situaciones que no tienen nada que ver con el conflicto. Ellas, con tal de escapar de ese contexto, entonces buscaban la salida que fuera. En este planeta, al otro lado del mundo, fuera del sillón y más específicamente en Colombia, se encuentra escondida la historia de miles de mujeres, líderes, aguerridas, con corazones nobles, acompañada de miradas fijas, profundas. Este es el relato desde la arista opuesta, desde los dos rostros desapercibidos, de vidas uniformes, dibujadas a blanco y negro, mujeres estrellas en entornos olvidados, mujeres con iniciativas e ideas tan poderosas como fascinantes. Hemos encontrado que muchas veces las situaciones de violencia que vivían al interior de sus hogares se convirtió en un motivo. Ellas, con tal de escapar de ese contexto, entonces buscaban la salida que fuera. Para algunas implicó esto, pues, vincularse a la insurgencia. También hay mujeres, y eso no lo podemos desconocer, que están en la insurgencia por un compromiso también y por una apuesta política concreta. Soy una militante de las FARC hace 16 años. Ingresé en la ciudad de Bogotá. A partir de mi ingreso he desarrollado por lo general trabajo político organizativo. Tuve la oportunidad de pertenecer a la Delegación de Paz, hice parte de la subcomisión de género que construyó el enfoque de género que hoy tienen los acuerdos de La Habana, y ahora estamos en función de la implementación de eso que logramos en La Habana. Mi nombre, seudónimo, es Sofía Nariño. Yo soy una mujer fariana desde hace unos 20 años. Ingresé a filas joven aquí en la ciudad de Bogotá y pues como en cierta medida complacida por estar o hacer parte del momento histórico en el que está pasando el país. Un país con más de 49 millones de habitantes enfrentó un conflicto que ha dejado más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y por lo menos 7 millones de desplazados. Tras 50 años de sangre derramada, el país se dividía en dos bandos. Por una parte, las fuerzas militares, asegurándose de garantizar la libertad, igualdad y democracia de sus ciudadanos. Mientras tanto, en el otro bando, las fuerzas revolucionarias de Colombia, luchando igualmente por la libertad, igualdad y democracia. Al parecer, ambos frentes luchaban por lo mismo, sin embargo, la ideología política por la que se regían era completamente diferente. Sentarnos y mirarnos a los ojos y decirnos, sí, tenemos diferencias políticas, ideológicas, pero somos mujeres que tenemos intereses comunes y sobre todo que estamos viendo una realidad, y es que hay que cambiar la sociedad. La enorme posibilidad que se nos abrió con todo eso, y es generar ese espacio en que nos encontramos mujeres de la insurgencia, unas y otras, que no nos conocíamos antes porque la guerra no lo había permitido, pero que resulta que estábamos desde distintos territorios de la vida nacional pensando lo mismo.
Entonces sentarnos a traducir eso, a entendernos, a conocernos nosotras mismas también, pues ha sido muy importante en todo este proceso. Las mujeres son constructoras de paz, pues también por las lógicas patriarcales de la guerra, son las mujeres las que se han configurado en sus territorios como resistentes a la guerra. No podemos decir que todas las mujeres, pero sí en su gran mayoría. Las mujeres, a pesar de las condiciones tan adversas, tan complicadas en los territorios donde se ha vivido más intensamente el conflicto, han desplegado miles de estrategias también para resistir, para proteger la vida, para rechazar la guerra. No había una diferenciación, por ejemplo, un protocolo de ingreso para hombres y para mujeres, sino que todos y todas al ingresar teníamos que desarrollar las mismas tareas, teníamos como ese periodo de adaptación, donde se hacen cursos, donde se aprende incluso esas cuestiones de la vida cotidiana que sobre todo que para quienes provenimos de la ciudad son tan complejas en un escenario como las montañas de Colombia, tan inhóspitas. Entonces creo que no había una diferenciación nunca en cuanto a qué había que hacer con una mujer o con un hombre para suplir ese proceso. Pero por supuesto que sí, nosotras somos distintas, definitivamente tenemos particularidades que hacen que tengamos, por ejemplo, necesidades distintas. Las tareas las hacía igual que el resto de mis compañeros y compañeras, o sea, todas las actividades, como por ejemplo el de rachar, que es preparar los alimentos, pagar la guardia, de pronto sí pienso yo que una de las cosas fue no haber participado propiamente en el combate, porque de todas maneras tuve la oportunidad de ser instructora. Teníamos unos documentos que aún rigen la organización estatutariamente y en los que está consignado la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Y creo que ese es el aspecto que marca la diferencia y que uno siente al momento de llegar. Creo que sí, quienes llegamos a la insurgencia hemos sentido en ese momento como un proceso de cambio en el que efectivamente no solamente porque culturalmente sea bien visto que hombres y mujeres hagamos lo mismo, sino que hay unas reglas establecidas, rígidas y precisas que hacen que lo hagamos así. Eso implica enorme ganancia, sobre todo enorme ganancia política y de empoderamiento para las mujeres, pero también enorme responsabilidad, en la medida en que también teníamos que, por ejemplo, físicamente desarrollar las mismas actividades, cargar el mismo peso, y eso cuando uno no está acostumbrado es bastante complejo, pero creo que sí genera una cultura distinta y esa es justamente la que no queremos perder. La patria ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay alma que la defienda, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Levántese de la tumba, hermano, que hay que pelear. Ola de no su bandera, se la van a tramitar, que en estos 8 millones. Tras largos años de un conflicto que inicialmente fue ideológico y con el pasar de los años se recrudeció, el lunes 26 de septiembre de 2016 se acabó oficialmente el conflicto con las FARC a través de la firma del acuerdo de paz. Así comenzó una nueva época para Colombia. Aquella tarde en Cartagena, donde el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la guerrilla, Timochenko, le dieron nuevos alientos a todos los colombianos víctimas de este conflicto, pero con el reto mayor después de hacer la paz y mantenerla. El conflicto se define, por lo menos desde la parte teórica, como un grupo de personas, dos o más personas o grupos de personas que entran en disputa o en competencia por un recurso que ambos consideran escaso. Ese recurso no necesariamente tiene que ser físico, puede ser poder, puede ser capacidad de decisión. Hay tipos de procesos de paz, entonces hay unos que buscan simplemente un autogobierno,
hay otros los que buscan la reinserción del Grupo Alzado en Armas, hay otros que buscan una participación política del Grupo Alzado en Armas, hay otros que buscan una cesión de derechos a cambio de algo. En la historia del mundo se tiene varios ejemplos claros sobre la efectividad de estos diálogos con los actores protagonistas de cada conflicto. Por ejemplo, en América Central, Guatemala llegó a un acuerdo el 29 de diciembre de 1996 entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, llegando a la paz con voluntad política y convencimiento del pueblo. Uno de los más como emblemáticos ha sido el del proceso de El Salvador. Entonces tenemos a grandes rasgos Nicaragua, Guatemala, Salvador, está el caso de Paraguay. Bueno, son varios, digamos, en Centroamérica son como uno de los casos que tenemos en Colombia como referentes también por nuestra cercanía cultural, digámoslo así, pues finalmente entonces somos latinoamericanos y todos tenemos un pasado indígena, un pasado de colonización española, muchos aspectos culturales cercanos, no iguales pero sí cercanos. Por ejemplo, hay una piedra fundacional muy grande sobre todo esto que es la Iglesia Católica, que por eso siempre se busca como un mediador y un tercero, es gracias a esa credibilidad que tienen en todos estos pueblos, desde México hasta la Patagonia. El caso más exitoso o que sirve siempre de referente es Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, en toda la cuestión racial que tuvo con el apartheid, los grupos terroristas que existieron peleando por los derechos de los negros, terroristas en el sentido de sembrar terror, no digamos una concepción más moderna. Es un caso exitoso y Nelson Mandela tal vez es el mejor ejemplo también de que la reconstrucción de un país se puede dar y que si uno fue guerrillero también puede terminar aportando. La posibilidad del posconflicto en el territorio nacional deja algo de zozobra entre la población que vive en las ciudades, donde el paso de la violencia ha sido muy poca en comparación con algunas zonas veredales. Hay que dejar claro que en este proceso de reconciliación las armas ya no serán más los elementos de combate. Ahora las ideas con actitudes emprendedoras serán las encargadas de formar un país más tolerante, positivo, con menos desigualdad social, dejando colombianos dispuestos a ser líderes por medio de sus pensamientos inquietos y transformadores. Creemos que el reto más grande, no tanto en proyectos, sino más en retos de un trabajo a futuro con ellas, es que efectivamente puedan hacer el tránsito de la vida armada a la vida civil. La vida civil implica que les reconozcan y les garanticen sus derechos como ciudadanas, y eso hace parte también de la apuesta grande de la Casa de la Mujer en todo este tiempo de trabajo, y es que ya cuando ellas pasan a la vida civil será un trabajo y una apuesta porque se les reconozca y se les garantice los derechos al igual que el resto de la sociedad. Hay un tema que sí me preocupa mucho, que es cómo nosotros como sociedad nos estamos preparando para recibir a estas personas. Digamos, en mi función de profesor de comunicación, yo les pregunto mucho, listo, es que ustedes el tema político lo ven muy de lado, el tema de la reinserción o el tema de la finalización del conflicto colombiano, pero usted como comunicador organizacional, ¿qué va a hacer el día que las personas de su empresa se molesten porque contratan a un reinsertado? Entonces es como nosotros como sociedad nos estamos preparando para ese momento en que realmente ellos lleguen a ser parte de nosotros como iguales. Yo sí pienso que, por ejemplo, una forma de restauración a la sociedad es que los guerrilleros hagan una especie de servicio social. Creo que ha habido como muchas sorpresas también, digamos, de personas que llevan muchos años allá y no habían tenido el contacto con la sociedad hoy, cómo está, cómo funciona. Y sí hay mucha sorpresa frente a eso. Por ejemplo, las chicas que vienen a la ciudad por primera vez en su vida o desde hace muchos años que no venían y encontrarse, por ejemplo, con cosas que no nos sucedían allí, como esas violencias simbólicas que todos los días pasan, no solamente en las ciudades, sino en todas partes, pero que aquí se potencian. Entonces el tema de los piropos agresivos, el tema de que
tú no puedes pasar sola por esa calle. Eso para una mujer insurgente que no conoce la ciudad es una locura. No es fácil, no ha sido fácil, digamos, venir de los rincones de Colombia, de la selva, y venirse a enfrentar a este monstruo de cemento. La mujer, cuando es afectada en su corazón y cuando es afectada emocionalmente de la manera como es la mujer del conflicto, puede apoyarse en una ayuda espiritual, porque no es lo mismo cuando una mujer tiene su corazón sanado y cuando ha sido restaurada y cuando ha recuperado la imagen y cuando ha recuperado su valía y su valor, a cuando una mujer sigue herida. La mujer puede tener todas las garantías, puede tener todos los deseos, puede incluso ser inclusiva en el lugar donde ella esté, ser una líder, ser una promotora de derechos, pero el punto está en que el Estado realmente garantice su integridad física. Podemos afirmar que todavía estamos en una sociedad que no está preparada para recibir a las personas excombatientes y mucho menos a las mujeres en algunos casos, principalmente por los ideales que recaen sobre las mujeres, ideales sobre la maternidad, sobre su rol en la familia. Esto implica también un trabajo no solamente con las mujeres excombatientes, sino con las sociedades y con las comunidades que van a recibir a estas mujeres. Bueno, nosotras no nos consideramos personas desmovilizadas. Ese ha sido como uno de los conceptos más discutidos en todo el proceso, porque consideramos que este primero no fue una entrega de una organización que dijo me rindo y por lo tanto me desmovilizo y me acojo a los programas del gobierno, sino que fue una discusión de dos partes que se sentaron muy seriamente a discutir cómo es que vamos a terminar en este conflicto, porque definitivamente ni el uno ni el otro ganó la guerra. Es tiempo ahora de retomar el camino, lanzarnos a construir un país justo, libre de guerras y egoísmo. Es por ello tan importante que dentro del proceso, la construcción de memoria y la reconciliación son cosas que no se escriben en mensajes cortos, por redes sociales. Es conocer qué tiene para decirnos el militar, el excombatiente, incluso el político de turno. Es necesario abrir nuestra mente para ser capaces de explorar nuevos mundos, buscar más allá de los libros de historia. Por cierto, ¿cómo será contada la historia de nuestra Colombia luego de haber firmado el acuerdo de paz?